Cristo toma el timón de tu barca o de tu vida. El tema de hoy, mis queridos amigos, es sobre Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Un momento, un suceso en donde Jesús aparentemente estaba totalmente distensionado, tranquilo, durmiendo, descansando, mientras el grupo a su alrededor de discípulos estaba en la angustia más grande. Les estoy hablando del milagro de Jesús que calmó la tormenta en medio del mar de Galilea. Permítanme leerles el pasaje y poder ir haciendo algunas meditaciones respecto de este que es un milagro que no tiene que ver necesariamente con el ser humano y el cuerpo del ser humano, sino con el alma de aquellos que estuvieron junto a él y que vieron cómo Cristo se sobrepasó o se superpuso ante las situaciones tormentosas de ese momento en donde parecía que ya iban a fenecer todos. Vamos al texto. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partiendo con él en la barca donde estaban todos, también había otras barcas junto a ellos que iban a caminar hasta el otro lado con Jesús y sus discípulos. Venía Jesús de una etapa, quiero parar ahí a hacer un pequeño contexto, venía de una etapa de estar compartiendo de la palabra, del mensaje, pero también haciendo algunas obras. Y entonces venía tanto él como sus discípulos en un proceso de cansancio físico. Quiero decirles que Jesús también era físicamente humano, aunque también era divinamente Dios. Y en ese instante el cuerpo físico pedía de Jesús descanso. Cuando él sube a la barca, sube después de un proceso de trabajo fuerte, de carga tal vez espiritual en medio de todo lo que había estado haciendo, y sube cansado a la barca. Tan cansado estaba que sube a la barca, se va hacia la popa de la barca y consigue allí una almohada o algún cojín, alguna cosa donde reposar su cabeza, y se queda profundamente dormido. Veamos lo que sucede en cambio con aquellos que estaban bregando con el remo de la barca para poder llegar a eso que les había dicho el Señor, al otro lado, al lado en donde iban posiblemente a descansar después de haber cruzado el mar de Galilea. Quiero decirles que el mar de Galilea tiene una extensión no muy grande, realmente es un lago gigantesco. Tiene 21 metros de largo por 21 kilómetros de largo por 13 kilómetros de ancho. Es decir, no es muy grande, pero tiene una característica especial. Está a más o menos 210, 250 metros bajo el nivel del mar, es decir, más abajo de lo que el mar está. Eso hace que muchas veces, cuando vienen vientos muy fríos desde las montañas, ingresan al valle de Galilea o al mar de Galilea, y allí hay una especie de microclima caliente, y el choque de las dos fuerzas, el clima frío que baja de las montañas y el clima caliente que hay en el lago, hace que muchas veces se provoquen dentro del mar grandes tormentas y hace que un mar tranquilo, reposado, que siempre está así, provoque grandes olas. Eso sucedió en minutos y así es. Dios me dio la gracia de estar en el mar de Galilea 2 veces. Y las 2 veces nunca hubo una tormenta que yo pudiera asustarme, más bien era un lugar calmado, un lugar tranquilo, un lago en donde las gaviotas estaban volando, en donde los pescadores estaban pescando y los turistas estábamos disfrutando. Y uno decía, ¿aquí grandes olas? Pero sí, la geografía de ese lugar hace que muchas veces, en cuestión de minutos, se transforme la calma en una gran tormenta. Parecido a muchas veces nuestra propia vida. En cuestión de minutos parece que todo se derrumbó, como dice la canción, y parece que no debía estar pasando lo que está pasando, que se dañó algo, que se transformó algo, que una persona que estaba en calma, fruto de una situación, terminó estallando de una manera loca, y en cuestión de minutos lo que antes era calma se volvió tormenta.
Quiero ponerles este contexto para un poco identificar lo que estaba pasando con los discípulos de Jesús. Veamos en el versículo 37 del capítulo 4 de Marcos. Pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca que estaba por inundarse y a punto de hundirse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron los discípulos y le dijeron: Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? La angustia de esos personajes muy acostumbrados al mar de Galilea, muy acostumbrados a bregar en las olas del mar de Galilea, era extremadamente alta. Es decir, que la tormenta sobrepasaba sus capacidades, sobrepasaba sus fuerzas, sobrepasaba su conocimiento de ese ambiente en donde antes algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos habían estado navegando con gran tranquilidad. Significa que la tormenta era grave, era seria, era difícil. Sobrepasaba, repito, sus capacidades. Y ante eso acuden a aquel que aparentemente estaba en una calma más allá de lo permitido. El Señor Jesús estaba durmiendo porque consiguió una almohada y estaba cansado, y la tormenta no le quitó la paz. Muchos quisiéramos ser así, que la paz no nos quite la tormenta. Hay algunos que en cambio la tormenta, así sea pequeñita, se vuelve algo terrible y engrandece la tormenta. Hay otros que en realidad se enfrentan a la tormenta y aunque tienen capacidades para resistir, simplemente sobrepasa sus fuerzas. Yo no sé cómo está usted. Tal vez usted está en un momento en donde las cosas cambiaron de una manera tan sobrenatural, tan rápida, que en cuestión de minutos su vida, que era todo tranquilidad, hoy se está derrumbando. Y tal vez esté en la misma angustia que estos discípulos de Jesús. Ese proceso en donde el miedo, en lugar de el piloto de la barca, es el que está tomando el timón. Hay momentos en donde, por las situaciones que vivimos, el miedo es el que embarga nuestra alma, nuestro corazón, y termina destrozando lo que antes era una calma total. ¿Quién está en el timón de su barca? ¿Quién está en el control de su vida? Y tal vez usted está como los discípulos intentando regresar a ver a Dios. Y Dios está aparentemente tranquilo, calmado, fresco. A él la tormenta parece que no le importa nada, pero no es eso. Mis queridos amigos, quiero decirles que Jesús no es que no le importaba la tormenta. Él estaba descansando por una sola y sencilla razón. Cristo, Dios, es el que controla la tormenta. Las tormentas a Él no le controlan. A nosotros probablemente sí. Las tormentas a Jesús no le molestan, no le inquietan de lo que es su plan y su propósito. A nosotros probablemente sí, repito, probablemente sí. Porque muchas veces las tormentas que nos vienen en la vida nos sacan de casillas, nos quitan el timón del control de nuestra vida y terminamos en una angustia brutal tan fuerte que pensamos que a Dios no le importa lo que estamos viviendo, cuando en realidad no es así. Una de las cosas que aprendemos en este texto es que pueden haber dos personas que reaccionan frente a una tormenta de distinta manera. Las que están angustiadas a pesar de sus capacidades porque la tormenta les sobrepasó y que se vuelven temerosos, miedosos, timoratos y que incluso abandonan el timón de sus vidas por efecto del miedo, por efecto de la frustración, por efecto de que ven que en sus fuerzas no pueden controlar lo que está pasando y terminan en una angustia suprema de tal manera que al final hasta reclaman a Dios porque Él no reacciona o no hace nada. Porque Dios parece que ante mi tormenta de la vida está durmiendo. El otro tipo de personas, hay aquellos que como Cristo, controlados y siendo en Él parte del Espíritu Santo, la tormenta no les sobrepasa. La paz que sobrepasa todo entendimiento es su natural forma de ser, es su natural forma de vida, porque en el Espíritu de Dios
no hay nada imposible. Porque cuando Cristo está en el corazón de aquellos que, entendiendo lo que Él es, poderoso, grande, ante Él no hay nadie que pueda sobrepasar nada, ni ninguna cosa, ni ninguna tormenta lo sobrepasa. Cuando aquel que tiene a Cristo en su corazón de esa forma, la reacción es, a pesar de la tormenta, guarda la calma. Y usted puede decir, pero dormir. Ante una situación angustiosa, lo primero que me pasa es que se me quita el sueño. Y usted puede decir, sí, o sea, no puedo dormir porque, y las deudas que mañana tengo que prepararme para defender algún caso, mañana se divorcia, mañana los hijos se le van. ¿Qué está pasando en su vida? Y usted pierde la calma y dice, no puedo ni siquiera dormir. Pues es entonces que uno tiene que analizar y decir, ¿quién está manejando mi vida? No significa que cuando Cristo llega a mi vida no me importan las cosas. No significa que no voy a poner atención en lo que me está pasando. Solo significa que el control de mi vida no es la tormenta. Que la que controla mi vida no son las tormentas de mi alrededor o las circunstancias. Permanezco en calma. Porque aquel que tiene la calma en sí mismo y aquel que tiene el control de todo es el que dirige mi barca, mi vida, el timón de todas mis decisiones. Volvamos entonces al texto. Versículo 39. Jesús se levantó y reprendió al viento y le dijo así directamente a las aguas: ¡silencio! ¡A callar! En otras versiones les dice, estén quietas. Una forma directa de ordenar. ¡Silencio! Cuando a uno le dicen silencio, uno lo primero que hace es, se queda callado. ¿Sí? No puede reaccionar. O por último dice silencio, ¿cómo así? ¿Quién eres tú para que me digas silencio? Porque para que alguien me mande a callar a mí, significa que debe tener autoridad sobre mí y yo le obedezca. Si no, así me diga silencio, yo no me callo. Porque aquel que tiene autoridad sobre mí es el que controla entonces lo que yo soy, lo que yo hago o lo que debo dejar de hacer. Ante esto, Jesús, como alguien que tiene toda la autoridad, lo que hace es emitir una sola palabra. ¡Silencio!, les dice a las aguas. Porque Él tiene autoridad. Porque sabe quién es. Porque la identidad de Dios es claramente visible en ese momento. Y entonces, al decir silencio, aquel que recibe oyendo esa frase y esa orden, que no tiene autoridad sobre él, debe guardar silencio. Y en este caso no hablamos de un humano, hablamos de la naturaleza. Y la naturaleza luego vamos a ver qué pasó. Pero él dice dos cosas: silencio, y en esta versión dice a callar, como diciendo ya no más. No hables más, no hagas más. En otras versiones dice no te muevas más, aquíétate, tranquilízate. Esas dos cosas. El silencio, es decir, ya no sigas actuando así, calla tu voz. Y la segunda cosa, aquíétate, es decir, tranquilízate, porque yo estoy en control sobre esto y sobre ti. Terminemos de leer este pasaje. Y el viento entonces se calmó y todo quedó en completa calma. Creo que a usted y a mí nos gustaría que en momentos en donde la situación se vuelve tan caótica, tan crítica, tan difícil, uno pudiera decir, ya cállate, y se callaran. O uno pudiera decir, ya quédate quieto, y se quedaran quietos. De pronto a usted le están queriendo asaltar y uno le diría al asaltante, quieto. Y el asaltante, como cuando uno viene el perrito y le dice, quieto voy. Y el perrito, si eso pudiésemos hacer, obviamente que tendríamos cierto poder que no viene de lo humano. El poder para hacer estas cosas viene de aquel que está contigo. Cuando tú te enfrentas a algo más fuerte que tú, debes recurrir a alguien más fuerte de aquello a lo que te enfrentas, para que tengas tú el control de eso, que es tu problema o tu tormenta. Repito, no sé lo que están pasando ustedes, no sé qué sucede en tu vida.
Solo sé que la tormenta o la situación compleja y difícil que tú estás pasando, nunca, jamás podrá ser mayor que el poder de Dios para aquietar esas aguas tormentosas en las que hoy te hallas. La tormenta se calmó, las olas se callaron y todo terminó en calma. Este es el milagro. El milagro es irse sobre lo natural, sobre la geografía, sobre este evento natural de las olas y de la tormenta y tener control sobre ellos. No tenían los discípulos este control, pero el Señor quería enseñarles que también ellos, cuando creen en aquel que les mostró milagros como estos, pueden tener capacidad de ir sobre incluso los fenómenos naturales, sobre las tormentas de la vida y sobre la situación que te esté llevando a ti a vivir en un caos lleno de miedo, lleno de angustia. Porque el miedo, mi querido amigo, mi querida amiga, no puede tomar el timón de tu vida. El miedo no es más fuerte que la calma de Dios. El miedo no es más fuerte que el poder de Dios para aquietar tu tormenta. Terminemos de leer. Versículo 40. A sus discípulos les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? Y uno, cuando lee esta pregunta, y voy a terminar luego de leer el versículo, uno se ríe y dice, ellos estaban que ya veían que el mar inundaba la barca y se iban a ahogar, y él se levanta, despierta y dice, oigan, ¿y ustedes por qué tienen miedo a esto? Y uno dice, ¿pero que no ves la tormenta? ¿Que no ves que las aguas se vienen encima y las olas están llenando la barca de agua y no alcanzamos a quitar esto porque nos estamos ahogando y nos vamos a hundir? Y él se levanta y dice, ¿por qué tienen miedo? Cuando les mostró su poder. Versículo antes, le dijo a la tormenta, cállate, aquíétate, quédate quieta. Y en el instante en que se calma, él les dice, no deben tener miedo si tienen a Dios. La tormenta puede ser muy fuerte. La tormenta puede ser algo que nos está queriendo ahogar. Podemos estar con el agua más arriba de la nariz, a punto de hundirnos. Pero si tú confías en Dios, Él puede llegar a tu vida y aquietar las olas gigantescas que inundan tu barca y decirle a ese momento de dificultad, aquíétate, cállate, pero no esperes que el Señor se quede callado sin decirte nada. En este pasaje hay dos momentos de reprensión en donde se muestra el poder y la autoridad de Dios. El poder y la autoridad que Cristo tenía. El primer momento es una reprensión contra la naturaleza, porque Dios tiene poder sobre ello. Pero el segundo momento es la reprensión a los discípulos. Y les reprende en un punto que para un cristiano o aquel que tiene a Dios es crucial, vital, innegociable. Voy a volver a leer el versículo 40. A sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen miedo? Y no solo miedo, sino tanto miedo. Y les hace una siguiente pregunta, que es una reprensión, una exhortación fuertísima. Les dice, ¿cómo es posible que no tengan fe? Después de venir viendo todo lo que habían visto antes de entrar al mar, los milagros, las diferentes cosas que ya el Señor estaba haciendo, ¿cómo es posible que todavía duden? Que todavía el miedo invada sus corazones. Si usted es alguien que rindió su vida a Cristo, si usted es alguien que le dio su vida a Cristo, no tenga miedo. Pueden venir situaciones difíciles, no importa. Cristo va a estar allí, porque el hecho de que Cristo esté junto a usted o en usted no significa que las tormentas de la vida no van a llegar, van a llegar. Pero ¿en quién confía usted para que dirija el timón de su barca? ¿En quién tiene fe? ¿En su barca? ¿Que esa es la que le da seguridad para navegar en medio de la tormenta? Es decir, en las cosas de la vida, en lo que usted tiene, en la cuenta del banco.
en sus capacidades intelectuales, en sus títulos. ¿En qué confía usted? Pero el Señor le dice, nada de eso te va a servir en un momento de la vida. Nada de lo que tú crees que es tu barca de salvación te va a servir. Puede ser que llegue un momento incluso que todo eso sea inútil porque vas a terminar hundiéndote. Y ese es el momento en donde Cristo se levanta y dice, ¿por qué tienes miedo? ¿Tienes miedo de la tormenta? Pero yo soy más que la tormenta. Pero yo puedo aquietar tu tormenta si solo tienes un gramo de fe. Yo no quisiera, y aunque a veces me ha pasado, que el Señor me diga eso. ¿Por qué te falta fe? ¿Por qué no tienes fe? Después de ver tantas cosas que he hecho en tu vida, después de haber situaciones tan difíciles, incluso a riesgo de muerte, a veces a mí me pasa, me falta la fe. Y el Señor, aunque muchas veces cuando he estado a punto de ya no soportar más, le he dicho, Señor, ya no aguanto más, ¿dónde estás? Él se ha levantado y me ha ayudado en el último momento, pero así en el último momento, cuando ya parece que no hay manera de que las cosas funcionen, en ese último momento en donde le he dicho, Señor, no voy a pedir nada al hombre, a ti, Señor de rodillas, a ti te voy a rogar, ayúdame. La tormenta ya está por acabar conmigo, sostén mi vida, vuelve a mí, despiértate si fuera necesario. El Señor nunca rehúye a una petición de un hijo que está en apuros. Tal vez se demora un poco, tal vez nos deja pasar un poco de la tormenta, pero es para afianzar nuestra fe, para darnos una enseñanza. Así que cuando estés en medio de una tormenta y parezca que Dios está dormido, que no te escucha, que no le importas, recuerda este pasaje. Dios puede vencer tu tormenta, puede vencer tus miedos si tú le dejas tomar el timón de tu barca. No confíes tanto en tus capacidades, no confíes en las cosas estratégicamente que hayas hecho. Si has desconfiado de Dios, eso de nada te va a servir. Si has perdido la fe en aquel que tiene poder y capacidad para vencer todo, lo natural, la naturaleza y tu propio corazón falto de fe, seguramente tus capacidades van a ser inútiles frente a las tormentas. Pero cuando te halles en ese momento, recuerda que, igual que los discípulos, aunque sea en son de desconfianza y con muy poca fe, acércate a Él. Arrodíllate si es necesario, vuelve y pídele, Señor, ¿acaso tal vez no te importo? Y aunque esa frase va a tener una reprensión, una exhortación, una amonestación como la que hizo Cristo a sus discípulos, no tengas miedo de hacerlo. Acércate y escucha lo que Él te va a decir, porque primero va a hacer algo por ti. Él va a calmar aquella tormenta que tú ya no pudiste manejar, pero lo segundo, te va a reprender probablemente, te va a exhortar, pero te va a enseñar a través de ese proceso de vivir la tormenta, de dejarte vivir la tormenta y de exhortarte, a enseñarte cuál es tu ubicación, quién tiene el mando de tu vida, quién tiene el timón de tu barca y quién debería ser el que dirija y controle tu barca. No tengas miedo de perder el control de tu barca. Deberíamos tener miedo de perder el norte de dónde está Jesús. Los discípulos perdieron el timón, ya no controlaban la barca, pero tuvieron algo bueno. Se dieron cuenta que había uno que estaba allí, que era más fuerte que ellos, y ese era el que tenía el control no solo de la barca, sino de todo. Volvieron a Cristo, volvieron a Dios, y Él se encargó de la tormenta. Quiero decirte, mi querido amigo, que la tormenta puede ser muy fuerte al punto de querer o de parecer que ya está acabando contigo. Pero Cristo siempre será más fuerte que la tormenta, y si Él toma el control,
de tu barca y tus miedos, te auguro y te aseguro que la tormenta va a calmarse. Vamos a orar. Señor, no una, sino varias veces, he estado frente a tormentas que han sobrepasado mis capacidades y he perdido por el miedo el control de la barca. Pero cada vez que con miedo y todo he acudido a ti, tú nunca has dejado de acudir a mí. Gracias, porque siempre estás pendiente y aunque parezca que te has dormido y aunque parezca que no te importo porque la tormenta sigue y sigue y no se acaba, si yo vuelvo a ti y el tiempo es el correcto, seguramente veré, como he visto muchas veces, que tú actúas sobre mi vida y sobre la tormenta, o sobre la tormenta y sobre mi vida, para poner paz, para volver a darme el control. Pero Señor, no quiero tener yo el control de mi vida. Si algo puedo hacer y este milagro algo me enseña, es que el control más seguro y mejor está en tu mano, Señor. Hoy te entrego el control de mi vida, el control de mi barca. Y te pido me ayudes, Señor, a identificar el lugar donde estás tú, para siempre volver a ti, para pedir tu ayuda, tu respaldo, tu paz. Gracias, Señor, porque sé que nunca nos dejas sin respuesta, sin enseñanza. Te bendigo, Señor, y te pido que a aquellos que nos ven les ayudes a encontrar primero el lugar donde estás tú y segundo, a encontrar la paz en medio de la tormenta cuando tú, Señor, has tomado el control de sus barcas. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.